hermanos. Bienvenidos a aquellos que están por primera vez y bendecimos de nuevo a todas las mamás en esta mañana. Aunque hacemos mucha celebración y damos gracias a Dios por todo lo que hace en la iglesia local, nosotros somos una iglesia bíblica comprometida a la exposición de la Escritura. Y entonces el día de hoy no va a escuchar un sermón dirigido a las mamás. El día de hoy nosotros continuamos en nuestra exposición del Evangelio de Mateo. Y en sí vamos a ver 2 versos nada más, pero hay mucho detalle en cuanto a estos versos. Y para ello, si le es posible, voy a invitar a que se ponga de pie una vez más en honor y reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. La palabra dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Amada iglesia, pueden tomar su lugar. En el 3er y 4º siglo, la iglesia cristiana, debido a la persecución del emperador, y lo quiero pronunciar bien en español, Diocleciano, debido a la persecución, muchos creyentes empezaron a temer por sus vidas. Es más, a diferencia de la persecución de Nerón, la persecución de Diocleciano es conocida como la más grande persecución en la historia de la iglesia primitiva. Y lo que empezó a suceder es que algunos cristianos empezaron a firmar unos certificados que se conocían como el certificado Libeli, que al firmarlos, algunos, aunque nunca habían hecho sacrificio a dioses paganos, nunca habían negado su fe en sí abiertamente o vocalmente, llenaron estos certificados para evitar ser arrestados, golpeados o puesto a muerte. Pero de nuevo, muchos los llenaron sin nunca confesar, negar a Cristo, y sin nunca hacer sacrificio a otros dioses, que es lo que el certificado decía. Y entonces, cuando para esta persecución, muchos de los cristianos que fueron arrestados y fueron golpeados, y algunos que conocieron a amigos y familiares que fueron puestos a muerte durante estos siglos, cuando termina la persecución, imagínate, termina la persecución, llega el primer domingo donde no hay persecución, y a la puerta vienen todos estos cristianos que llenaron este certificado. Y hubo un conflicto en la iglesia primitiva, porque algunos pastores decían: no, ustedes negaron su fe, no pueden entrar a la iglesia. Y otros vieron el llenar el certificado como una manera sabia de no necesariamente negar la fe, sino de no pasar la persecución. Y el punto era que muchos pastores tuvieron que decidir si estos cristianos que llenaron el certificado realmente habían negado su fe o no. Ahora, en lo que hemos visto a través de este pasaje, el cristiano en Mateo capítulo 10 tiene muchas oportunidades de negar su fe. Tiene oportunidad de negar la fe en que el discípulo fue enviado sin saber cómo va a vivir.
lo aprendimos, el discípulo vive de lo que la gente le da. El discípulo no demanda como algunos predicadores hoy en día. ¿Quieres que predique en tu iglesia? 5,000 por predicar, 10,000 por predicar. Y los demás renombre, hace unos años atrás, la estadística de algunos de estos hombres, 50,000 por sermón. Jesús dice, no. El discípulo es discípulo y vive de lo que la gente le da. Pero es una razón por la cual negar el evangelio. No me basta el dinero, entonces voy a abandonar la fe o no voy a hacer el llamado del discípulo. Vimos en este capítulo, ya hemos visto que el discípulo va a ser rechazado. ¿Y qué dice Jesús? Límpiate los pies y sigue predicando. Pero algunos no quieren ser rechazados. Es otra razón por la cual negar la fe. Otros, como vimos, van a ser perseguidos por religiosos, por el Estado, por familiares. Y es otra oportunidad para negar la fe. La semana pasada vimos, algunos van a ser tratados como sus maestros. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. Cristo le dice a sus discípulos, así como yo fui tratado, si a mí me llamaron Belcebú, si a mí me dijeron que soy endemoniado, si a mí me dijeron que soy el príncipe de demonios, ¿qué les espera a ustedes? Otra oportunidad para negar la fe. Vimos que al final el cristiano no debe temer porque Dios es soberano, pero el temor mismo, el temor a ser encarcelado, el temor a ser arrestado, el temor a ser rechazado es otra razón más para negar la fe. Y esto es lo que quiero que vea. Por eso vamos a pasar 2 versos este domingo, porque el verso 31 y el 32, la oportunidad de confesar en medio de estas cosas o de negarlo en medio de estas cosas. Estos 2 versos son el vínculo de lo que Jesús ha dicho y de lo que Jesús va a decir. Porque la próxima semana nos toca un pasaje muy fuerte. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, dice Jesús, por causa de mí, la hallará. ¿Y qué significa eso a la luz de que un día estaremos delante de Él? Y de nuevo, estos 2 versos es el vínculo, el corazón que liga todo el capítulo 10. Y la idea es simple, hermanos. 2 puntos primordiales. El discípulo o puede confesar a Cristo en medio de lo que hemos aprendido y lo que veremos el día de hoy, o por estas mismas razones puede negarlo. Y tú y yo, en nuestro caminar cristiano, todos vamos a pasar por oportunidades de confesarlo o de negarlo. Y Jesús nos dice la frase fuerte: si me negaste aquí en la tierra, yo te negaré delante de mi Padre. Si me confesaste aquí en la tierra, yo te confesaré delante de mi Padre. Esas son las 2 ideas. Confiesa o négalo. 2 opciones. Y vamos a ver varias razones, 4 razones cómo confesar a Cristo. Y vamos a ver 3 razones cómo negar a Cristo. Y la implicación en el día final. Sé que nos alargamos al inicio, voy a tratar de ser breve, pero no le prometo nada en esta mañana. El verso 32 es claro. A cualquiera, pues, dice Jesús, que me confiese. Y la idea aquí es, ¿qué estamos confesando cuando predicamos el evangelio? Estamos confesando a Cristo. Estamos confesando su obra redentora. Y hoy en día hay gente que con buena intención y con un buen corazón ha perdido de vista lo que es la verdadera confesión. Y hay muchos que salen a evangelizar, pero no confiesan a Cristo. ¿Qué confiesan? Confiesan un mensaje de amor. Abrazos para Cristo. Free hugs for Jesus. Siente el amor de Cristo y tú puedes abrazar a 5 personas y esa persona nunca escuchó lo que es Cristo. ¿Quién es, perdón? Cristo Jesús. ¿Sintió tu abrazo? Tal vez se sintió amado en ese momento, pero nunca escuchó el mensaje que tenía que escuchar. ¿Y cuál es el mensaje? Que todo ser humano está muerto en su pecado y sin esperanza aparte
de Cristo. Hay muchos que confiesan un mensaje de provisión material. Si vienes a Cristo, Él te va a enriquecer. Y a muchos les gusta eso. No es el evangelio. La mentalidad positiva. Tú vienes a Cristo, vas a pensar mejor, te vas a sentir mejor, vas a sonreír más. Tienes cara de enojón y de chupa limones, de que estás amargado. En Cristo vas a sonreír. Ese no es confesar a Cristo, no es mi testimonio personal. Por más que eso ayude a alguien, no es confesar a Cristo. El centro de la confesión es confesar realmente quién es Cristo. Y ya hemos visto en este capítulo razones por la cual no confesar a Cristo, pero la palabra nos presenta algunas maneras en cómo debemos confesar a Cristo. Ve conmigo al Evangelio de Juan y vamos a estar brincando algunos versos. ¿Qué significa confesar a Cristo? Nuevo, 2 ideas, 4 razones de cómo confesar a Cristo. La primera es, confiésalo como el Mesías. Juan, capítulo 9, verso 22. Pero para llegar ahí, déjeme narrarle la historia. En Juan capítulo 9 tenemos a un ciego desde su nacimiento, que incluso la gente se preguntaba, ¿quién pecó? ¿El ciego, el niño o sus padres por esta tragedia? Y entonces Jesús viene y sana a este ciego, a esta persona que había estado ciega desde su nacimiento. Y luego los padres tienen un conflicto, porque pueden confesar a la persona que sanó a sus hijos, o pueden negar la confesión en temor a los líderes religiosos. Y por eso llegamos al verso 22. Esto dijeron sus padres, esto es lo que los padres dijeron, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿qué? El Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él. Ahora noten, los padres niegan a Cristo aquí. Su temor de confesar a Cristo y decir, este es el Mesías prometido. Yo sé que es el Mesías prometido porque ha sanado a mi hijo. Ellos en temor dicen, no, pregúntele a él, ¿está grande? Él ya está adulto, y es cierto, pero aquí vemos que ellos no quieren confesar, pero aquí está la clave, hermanos. Confesarlo como ¿qué? Como el Mesías, como lo que Mateo nos viene enseñando. Jesús es el Rey prometido. Los judíos entendían que confesar a Jesús como el Mesías es confesarlo como Dios encarnado, como aquel que era prometido. Todas las profecías mesiánicas que hablan acerca de Cristo Jesús como Redentor y Salvador. Y de nuevo, hermanos, tú y yo somos llamados a confesarlo de esa manera. Como el Mesías, como el Señor, como el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Y ese es el dilema en nuestra cultura. Tú tienes que saberlo. El católico enseña a un Jesús distinto al nuestro. Los musulmanes enseñan a un Jesús distinto al nuestro. Es un profeta nada más. Es un excelente maestro. La cultura en la cual vivimos no tiene ningún problema con confesar a Jesús que ayuda al huérfano, Jesús que da de comer a los pobres, Jesús que le importa la justicia social. Nuestra cultura no tiene ningún problema en confesar a ese Cristo, pero tiene problema por temor a veces aún a líderes religiosos, temor a la cultura. Tiene un problema en decir Cristo es el único camino, Cristo es la verdad, Cristo y solo Cristo, solo en Jesús. Lo cantamos en esta mañana. Solo en Él hay esperanza de vida eterna. Cuando Jesús dice el que me confiese a mí, se refiere a esto. Confiésalo como el Mesías. Otro aspecto más, también doctrinal, muy ligado a confesar a Cristo como Mesías. Ve conmigo a Primera de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito para que todos crean en Jesús.
la primera epístola de Juan, mismo autor, escribe la epístola de Juan para que nosotros sepamos que realmente hemos sido redimidos por Cristo Jesús. ¿Y cuál es una manera en que uno puede saber que ha sido redimido por Cristo Jesús? Tiene que ver en su confesión. Nota lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Juan escribe: en esto conoced el Espíritu de Dios. Note, ¿cuál es aquel que tiene el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, es de Dios. ¿Por qué Juan escribe esto como un marcador de saber que yo realmente he sido redimido por Cristo Jesús? Bueno, déjeme explicarlo. Porque en el contexto de Juan, la cultura griega enseñaba algo que se llama el dualismo. El dualismo simplemente es una idea filosófica que todo lo espiritual es sagrado y santo, y todo lo material, la mesa, la silla, la cámara, incluyendo al ser humano, toda persona que es material, eso es conocido como algo maligno, algo negativo, algo, no usarían, el dualista no usaría el término pecado, pero como algo no sagrado. Solo espiritual es sagrado, lo que es materia, incluyendo al ser humano, no sagrado. Ahora, el mover religioso en este tiempo se llamaba el gnosticismo, y el gnosticismo, influenciado por la cultura, empieza a enseñar que Cristo no tuvo cuerpo. Cristo, los que han visto Star Wars como yo, simplemente era una holograma. Aparecía humano, pero no era humano. Jesús no podía ser humano, porque si Cristo es humano, ellos creían en las enseñanzas de su día. Si Cristo es humano, eso significa que Él era un pecador, porque su cuerpo es material y lo material es malo. Y Juan dice, hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios confiesa de que Cristo fue humano, de que Él durmió, de que Él tuvo hambre, de que Él lloró, de que Él sangró, como lo presenta la Biblia. Entonces Juan está clarificando algo, pero ¿qué significa esto para nosotros? Que la teología es importante. Confiésalo como Mesías. En segundo lugar, confiésalo doctrinalmente correctamente. Y hermanos, hoy en día hay muchas herejías en cuanto a la persona de Jesús, o en cuanto a la persona de Dios, donde algunos hablan que Dios es Padre y Jesús es Hijo. Y si Dios es Padre y Jesús es Hijo, ¿qué es el Espíritu Santo? Padre, Hijo. ¿Qué necesita uno para tener un hijo? Madre. El Espíritu Santo es madre. Y vivimos en una cultura que día tras día tras día confiesa algo acerca de Dios o acerca de Cristo que no está en la palabra. Hermanos, cuidado es que el apóstol tuvo una visión. Es que el profeta favorito mío de YouTube, Dios le está revelando cosas para estos últimos días. No, y más no. ¿Quieres conocer a Dios? Él se reveló aquí. Desde Génesis, Apocalipsis, 66 libros, no hay revelación nueva. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee su palabra. Si vamos a confesar a Cristo, Juan nos dice, tiene que ser con una precisión doctrinal. Tenemos que saber a quién estamos confesando. Y hermanos, yo crecí pentecostal, tengo un corazón por los pentecostales, pero este es el dilema con un mundo que quiere sentir cosas. Hay cristianos que se levantan cristianos y vienen los testigos de Jehová y le tocan la puerta, y después de que salieron con su conversación, amanecieron cristianos y terminaron testigos de Jehová. ¿Por qué? No porque nunca han sentido algo, no porque no han tenido bonitas experiencias, pero porque no conocen al Dios de la Biblia. Hay jóvenes que van a la universidad y porque no conocen al Dios de la Biblia son sacudidos por maestros filosóficos y por enseñanzas erróneas, y empiezan a decir, yo no creo que eso es tan mal, yo no creo que ese pecado es tan mal. No, hermanos,
Si vamos a confesar a Cristo, confiésalo como Él mismo se ha revelado en su palabra. Hay una más, dos más, perdón. Romanos capítulo 10. Confiésalo como Mesías. Confiésalo doctrinalmente, correctamente, doctrinalmente. Pero esta abarca a todos aquí. Confiésalo como tu Señor. Una cosa es conocerlo como Mesías. Hay ateos que conocen que Jesús es Mesías. Hay ateos que conocen la verdad de la palabra, de que Jesús realmente existió históricamente, que la historia misma enseña que Él murió y resucitó al tercer día. Hay historiadores que escribieron acerca de esto, pero no fueron ¿qué? Creyentes. Y no basta simplemente confesarlo doctrinalmente, correctamente. No basta reconocerlo como el Mesías. Tú y yo tenemos que confesarlo como Señor y Salvador. Romanos 10, verso 9 al 10. Nota lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora déjenme darles el contexto. El contexto de estos dos versículos va muy ligado con Mateo capítulo 10. La iglesia primitiva vivía en un mundo donde la confesión dependía entre vida y muerte. Y lo que Pablo está enseñándonos en Romanos es, ¿cómo sabes que alguien realmente ha creído en su corazón? Se da evidencia porque a pesar de estar siendo puesto a muerte o a pesar de estar siendo arrestado, esa persona ¿qué? Confiesa que Jesús es ¿qué? El Señor. Ahora tú y yo no, cuando leemos este pasaje, no pensamos en ese contexto. Lo que tú y yo pensamos es lo que muchos han hecho con este verso. Y lo que yo quiero que entiendas es que antes de los 1960 en adelante, ¿cómo sabía alguien que una persona era cristiana? Por lo que vemos en la Biblia. ¿Hay qué? Fruto ¿de qué? De salvación. La persona que es cristiana, para decirlo de otra manera, vive como cristiano. Ahora, ¿qué ha sucedido en los Estados Unidos? Bueno, Charles Finney, en 1820 y 1830, es el primero, aunque en conversación ya existía esta idea, él es el primero en base a este pasaje en adoptar un modelo que es relativamente nuevo. La historia de la iglesia tiene 2000 años de existencia. En los últimos 200 años, aquí en los Estados Unidos y por la culpa nuestra, el resto del mundo ha adoptado algo que tiene 200 años de existencia. ¿Pero a qué me refiero? Charles Finney fue el primer predicador que estableció algo que se llama en inglés the mourner's bench or the anxious bench, en español el banco de ansiedad. Y lo que Charles Finney hacía es predicaba un mensaje y en el frente tenía el banco de ansiedad y él decía, el que quiera aceptar a Cristo, ¿qué? Venga al frente, siéntese en el banco de ansiedad y nosotros vamos a orar por usted. Y entonces durante sus predicaciones, y aún él tiene un libro donde detalla detalladamente lo que algunos eruditos han dicho es manufacturar o tratar de mover emocionalmente a alguien al arrepentimiento, que no es lo que vemos en la Biblia, pero él admite, él dice, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, que incluye el llamado al frente. Y entonces, desde Charles Finney en adelante, Billy Graham lo hacía, Rick Warren, muchas iglesias de habla inglés han empezado a adoptar este modelo. ¿Y qué hacen ellos? Citan Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Y ellos enseñan, si tú quieres aceptar a Cristo, repite ¿qué? Esta oración. ¿Cuál es el dilema, hermanos? Que hay mucha gente
que pasa al frente, repite la oración, pero no hay ¿qué? Cambio, arrepentimiento, no hay seguimiento. Y estas personas, según aceptaron a Cristo, el piano estuvo bien bonito en esa mañana, la atmósfera, me conmoví, quise llorar, pasaron al frente, confesaron. Esa no es la confesión que habla Romanos. La confesión que habla Romanos se da evidente. Realmente creíste en tu corazón, tu vida lo va a reflejar. Y hermanos, cuando yo hablo de confesar a Cristo como Señor, no me refiero a simplemente repetir palabras. Por eso nosotros no hacemos llamados al altar. Si tú realmente confiesas a Cristo, Cristo va a ser tu todo en todo. Va a ser tu todo en todo. El lunes, el martes, vas a cambiar tu vida y priorizar a Cristo Jesús en todo. El domingo para el Señor, mi lunes en la mañana para el Señor, o mi lunes en la tarde para el Señor, mi lunes, pero entienden la idea. Cristo es nuestro todo en todo. Eso es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Cualquier persona puede repetir palabras. Tú confesando a Cristo se va a evidenciar en cómo vives tu vida. Y número 4, la confesión es Jesús el Mesías, doctrinalmente correcto, lo confesamos como Señor, y el mismo texto nos dice aquí, lo confesamos. Mateo mismo nos dice y nos da la idea en el capítulo 10, verso 31. Cualquiera que me confiese que delante de los hombres. La confesión es pública. Hay cristianos que dicen, yo soy un cristiano del CIA. I'm a CIA Christian. Nadie sabe, pero soy cristiano. Soy cristiano a las escondiditas. Tengo una misión que Dios me ha dado, pero nadie puede saber mi identidad. No, no y no. El cristiano confiesa a Cristo públicamente, y eso incluye predicar el evangelio públicamente en donde quiera que esté, en las oportunidades que Dios nos dé. Yo estoy llamado a confesarlo públicamente. Raúl leyó el pasaje en Hechos 4 donde dicen que Jesús es el Señor. No hay salvación en otro, sino solo en Jesús. Y en esa porción los apóstoles van a ser arrestados, y Pedro y Juan dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. En medio de la persecución, ellos dicen, yo voy a confesar a Cristo públicamente. Romanos capítulo 1, verso 16 lo pone de esta manera: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para aquellos que se pierden. Hermanos, esto es confesar a Cristo. Esto es lo que implica confesar a Cristo en medio de persecución, en medio de rechazo, en medio de un mundo que nos odia. Y por eso Jesús dice, el que me confiese a mí de esta manera, yo le confesaré delante de mi Padre. Ahora, rápidamente, porque el tiempo avanza, Jesús también nos dice, pero el que me niega, verso 32, delante de los hombres, yo también le negaré. Y esta es la idea. Es fácil confesarlo aquí, en la iglesia. Es fácil decir, yo soy cristiano, y levantar manos para los que levantan manos, y cantar a voz alta. Es fácil hacerlo en la congregación. Pero ¿qué delante de los hombres que no creen? Y va a haber oportunidad para nosotros negar a Cristo Jesús. La primera es lo que ya hemos visto en este pasaje, y ya no voy a recalcarlo, pero primera oportunidad para negar a Cristo es la persecución misma. Es el temor a ser perseguido por un mundo que odia a Cristo. De nuevo, ya lo hemos visto en este pasaje. Hay muchas oportunidades por la cual nosotros podemos negar a Cristo, que van ligadas
con la persecución, pero esa es la primera. En base al contexto, podemos negar a Cristo por temor a ser arrestados, a ser rechazados, por temor a ser puestos a muerte. Esa es la primera. La segunda es estar avergonzados. De que yo puedo tener vergüenza de Cristo delante de los hombres. Es más, Lucas capítulo 9, verso 26, que es un pasaje paralelo al nuestro, Lucas lo dice de esta manera: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús usa la palabra avergonzar. Y en nuestra cultura hay gente que a veces no es tanto el temor a la persecución que nos lleva a negar a Cristo, pero sí es la vergüenza. Tengo miedo de hablar de Cristo, o tengo miedo de que cuando me hacen una pregunta acerca de Cristo, yo tengo miedo de responder de acuerdo a su palabra. Hey, ¿qué crees del aborto? Y algunos, bueno, tú sabes, tú conoces, pero no enseñan lo que dice la Biblia. ¿Qué crees acerca del homosexualismo? Y de nuevo hay algunos que, debido a la cultura que vivimos, eso ya están bajando la guardia y empezamos a enseñar una moralidad. Pero lo que yo he visto una y otra vez es específicamente, la pregunta es: ¿quién es Jesús y cuál es su propósito al venir aquí a la tierra? Y muchos predicadores de renombre con iglesias el cuádruple de nosotros, incluyendo, puedes contar la iglesia hispana, la iglesia americana y la iglesia coreana, que se reúnen aquí, y hay pastores de renombre que cuadruplican la cantidad de personas que están en este edificio en esta mañana. Y cuando a ellos se les ha hecho la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino? Muchos se han avergonzado de la verdad. Déjame darte un ejemplo. 2005. Joel Osteen está en un programa que se llamaba Larry King Live, un programa de noticiero. Y Larry King, un mes anterior, había tenido a John MacArthur, a un filósofo, había tenido a un musulmán, a un judío, a un rabino y a un sacerdote católico. Y los que conocen el ministerio de John MacArthur, él es bien filudo cuando se trata de hablar la verdad. Y una y otra vez decía: están mal, Cristo es el único camino. Están mal, Cristo es el único camino. Y entonces Larry King, teniendo a Joel Osteen enfrente, dice: hemos tenido a pastores que han dicho que Cristo Jesús es el único camino. ¿Cómo tú respondes a esa pregunta? Osteen, estoy leyendo, que no soy yo. Sí, no sé. Probablemente hay un equilibrio entre creo que hay que conocer a Cristo si crees en Dios. Me parece una excusa fácil decir que soy cristiano, pero luego no hacer nada. Entonces King, esto no responde a la pregunta. Entonces King le dice: ok. Y él dice, para tratar de llegar al punto: si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo, ¿qué va a pasar contigo? Osteen, ¿sabes? Yo soy muy cuidadoso a la hora de decir quién iría y quién no iría al cielo. No lo sé. Y con la sonrisa famosa que tiene él. Y Larry King dice: si crees que hay que creer en Cristo, ellos están equivocados, ¿no? De nuevo, haciendo referencia a lo que dice la Biblia. Osteen, bueno, no lo sé. No sé si creo que estén equivocados. He pasado mucho tiempo en la India con mi padre y no sé mucho sobre su religión, pero sé que aman a Dios. No lo sé. He visto su sinceridad, así que no lo sé. Hermanos, eso es avergonzarse del Evangelio.
Porque el mensaje de la Biblia es claro, esa persona está perdida sin Cristo y se va a ir al infierno. Y no hay otra respuesta, pero en medio de una audiencia televisora donde muchos están viendo, la respuesta de según pastor fue simplemente no lo sé. 2016, Carl Lentz, un pastor de Nueva York muy influyente, bautizó a Justin Bieber. Tuvo a muchos jugadores de baloncestos y actores yendo a esa iglesia. Él tuvo una falla moral, pero antes de esto, él estaba en todas las entrevistas que tú puedes imaginar. Y más porque era muy famoso en que el estilo de esa iglesia era más rockero. Él se vestía como rockero y decía, no somos la iglesia de tu abuelita, somos una iglesia innovante, relevante para la gente de hoy. Él en el show de Oprah hace la pregunta, ¿crees que solo los cristianos pueden tener una relación con Dios? Carl Lentz, no. Creo que cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, se refería a que Él es la señal, que Él marca el camino, Él es el mapa. Y creo que Dios ama tanto a las personas que si lo aceptan o si lo rechazan, sigue siendo Dios misericordioso y sigue obrando en ellos. Hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que el pecador es hijo de Dios. La Biblia no dice que el Espíritu Santo obra en pecadores. No, el Espíritu Santo obra en creyentes. Y por si eso no fue mal, Oprah luego en la entrevista llama al Espíritu Santo una energía divina. Y Carl dice, oh claro, yo estoy de acuerdo con el Espíritu Santo siendo una energía divina. El problema es que la Biblia lo presenta como una persona. Y ese es el punto, hermanos. Yo no quiero aquí, el objetivo no es denigrar a estos ministerios. El punto es lo que yo quiero que veas, que hay muchas personas, cuando la cultura está buscando respuestas bíblicas, estas personas, ¿qué? Se avergüenzan del Evangelio. Hermanos, si un familiar te pregunta, si yo adoro a la Virgen María, ¿voy a ir al infierno? Sí, es un ídolo. Si yo le oro a los santos, ¿estoy pecando en contra de Dios? Sí. Si yo soy musulmán, ¿voy a perderme en la vida eterna? Sí. Confiesa la verdad de Cristo. Lo vamos a ver la próxima semana. Jesús dice, yo vine a traer una espada y esta espada va a dividir, porque la verdad divide. O estás en mentiras o estás en la verdad. Y muchos, cuando vienen y les hacen preguntas específicas, por vergüenza niegan la verdad de Cristo. Podemos negarle por persecución, por vergüenza. Y rápidamente ve conmigo a Hebreos 6. Podemos negar en lo que la Biblia llama apostasía. Hebreos capítulo 6. Versos 4 al 6. Nota lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y aquí está el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La idea de apostasía es, estos son personas que cantaron los himnos que cantamos nosotros. Son personas que leían sus Biblias. Son personas que iban al templo, que iban a todos los estudios bíblicos, que estuvieron en todas las clases de la escuela dominical. La idea aquí es, estas personas conocieron la verdad, tuvieron experiencias con Dios, y sin embargo llega el tiempo que por amor al mundo abandonan la fe.
dejan a Dios, se olvidan de Dios. Y la palabra dice, es imposible. ¿Por qué es imposible? La idea aquí es porque su corazón se sigue endureciendo más y más y más. Y entre más alejados están de Dios y más alejados están de la comunidad de fe y de la iglesia local, más se va endureciendo su corazón. Y algunos dirían, entonces ellos perdieron su salvación. No. Primera de Juan 2:19, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos nunca eran creyentes verdaderos. Siempre vieron a la iglesia como Sam's Club y Costco. ¿Qué beneficio tiene la iglesia para mí? En este mes van a hablar del amor de la amistad. Bueno, yo soy soltero, creo que quiero escuchar. Termina la serie y ya no los vemos. Porque ya no me aplica a mí. En esta semana vamos a cantar cantos modernos. Ok, voy a ir porque me gustan los cantos modernos. La próxima semana regresamos al himnario. No mucho me gustan los himnarios. Esta semana viene un predicador invitado. Voy a ir a la iglesia. La próxima semana sigue el hermano. No, pues ya me cansé de oír su voz. No voy, lo veo en 3, 4. ¿Entienden la idea? Y cuando el cristiano ve la vida cristiana de esa manera, hay un peligro. Y Juan dice, nunca fueron de nosotros. Cuando les convinió ser cristianos, aparentaron confesar ser cristianos. Pero en el momento que ya no convenía ser cristiano, negaron la fe, se apartaron. Todo cristiano, hermanos, tú y yo, en nuestro caminar cristiano, vamos a pasar por la tentación de la apostasía. Van a haber oportunidades en nuestro caminar donde el abandonar la fe va a ser una opción. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Y de nuevo, lo fuerte de este pasaje, y estas próximas semanas nomás le digo, por si no quiere escuchar sermones fuertes, las frases de Jesús estas próximas semanas tienen implicaciones de la vida eterna. Y Jesús dice, el que me confiesa como el Mesías, doctrinalmente correcto, como Señor, públicamente Jesús dice, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me niegue por causa de persecución, porque está avergonzado o porque ha apostatado de la fe, se ha apartado de la fe, yo lo negaré. ¿Cómo sé yo si lo estoy confesando o lo estoy negando? Jesús ya nos dio una ventana. Mateo capítulo 7, verso 21, yo termino con esto. Jesús nos da una advertencia antes del capítulo 10. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, confesión, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, de nuevo, confesión, confesión, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo sé yo que estoy negando a Cristo? Muchos hacen énfasis en profetizar, en reprender demonios, en hacer milagros, pero ese no es el enfoque. El enfoque no está en lo que hicieron. ¿Cuál es el corazón de esta confesión? Es que mira lo que yo hice para ti, Dios. Mira lo que yo he hecho para ganarme la vida eterna. Y eso es lo que yo quiero que entiendas. Esa no es nuestra confesión. Nuestra confesión no es yo y más yo. Por eso MacArthur dice, hay 2 religiones en el mundo. El que entiende que es pecador y necesita a Cristo, o salvación por obras. ¿Sabes lo que están diciendo estas personas?
mira lo que yo hice. Yo he ganado el reino. Mira mis obras, y mis obras son sumamente importantes. Y Jesús dice, no los conocí, porque el reino de los cielos no se trata de salvación por obras. Se trata de un corazón pobre, un corazón menesteroso, que lo único que sabe decir es: Cristo, yo no tengo entrada si tú no me das entrada. El mensaje del Evangelio es confesar a Cristo y confesarlo como Señor y Salvador, la única esperanza de nuestra fe. Hermano, usted tiene dos opciones en esta mañana: o lo confiesa como Señor y Salvador, o vive una vida pretendiendo confesarlo, pero día tras día lo está negando. Y mi oración es: no lo niegues, confiésalo. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Porque al final, en la vida eterna, Él te confesará delante del Padre. Amén.